Saludos cordiales, reciban un saludo de la Universidad Técnica del Norte de la modalidad de educación en línea. En esta ocasión, en el módulo de física, abordaremos la unidad 4 y 5, cinemática en 2 dimensiones y leyes del movimiento. Bienvenidos. Sin embargo, hay que recordar que el micrófono debe estar en silencio. Las preguntas, las dudas, inquietudes que se tenga dentro del foro que hace referencia a esta parte. Lo que se tiene previsto para el día de hoy es movimiento parabólico, movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente variado, leyes del movimiento y diagramas de cuerpo libre. La principal, en este caso, la segunda ley de Newton, una de las leyes más importantes. Veamos. El movimiento parabólico se denomina así a la combinación o superposición de dos o más movimientos simples. En la anterior ocasión se había analizado movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, lanzamiento vertical y caída de los cuerpos. Entonces, estos estaban en una dimensión. Si combinamos estos dos movimientos, surge el movimiento parabólico. Eso significa que tendremos por una parte ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y en otras movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el eje de las X, o cuando se trate de desplazamientos horizontales, hablaremos de MRU, y cuando sea de parte vertical, de MRV. Aquí están las principales fórmulas usadas dentro del movimiento parabólico, las cuales, como podemos identificar, hacen referencia tanto al eje de las X o a la parte horizontal como a la parte vertical, tanto altura máxima, que es la otra parte que aquí aparece en este movimiento. Entonces veamos un ejemplo para ir entendiendo de qué se trata esta parte. Dos cuerpos lanzados simultáneamente desde el punto A y B chocan en el punto P, tal y como se muestra la figura. En esta ocasión vamos a suponer o a trabajar con la gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado por fines de estudio, pero por lo general se considera como 9.8, pero ya es cuestión de cómo se lo vaya a estudiar. Veamos, primero el diagrama del gráfico. Se dice que se tiene dos proyectiles, por así decirlo, del punto A, que se lanza a una velocidad de 20 metros sobre segundo y con un ángulo de 37 grados, a una distancia considerable hasta el punto B, a un ángulo desconocido, se lanza igual el proyectil B y estos chocan en un punto en el aire, se chocan y este es el punto P. Si desde la parte horizontal analizamos, hay 16 metros desde la horizontal medida al punto exactamente donde chocan los cuerpos, hay 16 metros al punto A y 12 metros al punto B. La pregunta es, ¿con qué ángulo el proyectil B debe ser lanzado para que se produzca bajo estas condiciones? Bien, entonces es importante recurrir a las fórmulas que aquí teníamos, a las que mencioné anteriormente, para poder identificar y ver cómo se resuelve. Entonces, tenemos velocidad en X, tenemos velocidad inicial. Por supuesto que la velocidad inicial será la que se hace en la vertical, velocidad en X la que se hace en la horizontal. Y por definición de vectores debemos recordar que si queremos, en este caso, el valor de la componente en X es el módulo por el coseno del ángulo. Y si queremos la componente en Y, el módulo por el seno del ángulo. Esta es la definición de vectores. Entonces, en este caso, para el proyectil A, vamos a decir la velocidad en X será 20 por el coseno del ángulo, que es 37, que en este caso son 16 metros sobre segundo. En Y, la velocidad inicial en Y, para Y en este caso será 20, que es el módulo de la velocidad por el seno del ángulo, del mismo ángulo, estamos en el punto A. Entonces será 12 metros sobre segundos hacia la vertical y esta es a la horizontal. Bien, entonces si usamos la altura, recordemos una de las fórmulas usadas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la altura es igual a ¿qué? A velocidad inicial por el tiempo. Si es que está en lanzamiento vertical, es sentido contrario a la gravedad. Recordemos las anteriores clases, nos decía, será negativo. Entonces, la mitad, voy a sacar el puntero, la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que sería exactamente
esta forma. Bien, pero ya tenemos los datos. Anteriormente habíamos encontrado la velocidad, entonces son 12 metros sobre segundos. Y en su defecto, la gravedad, si estamos trabajando en este caso con 10 metros sobre segundos al cuadrado, vamos a tener que 10 para 2 es a 5t cuadrado. Esta será la altura. Ahí dejamos temporalmente esta fórmula. ¿Qué estamos haciendo acá? Encontrando la altura en un punto cualquiera. En este caso va a ser el punto P, que es de nuestro interés. Hacemos lo mismo el análisis ahora, pero en este caso lo vamos a hacer en el eje de las X y queremos la distancia. La distancia, ¿a qué es igual en el eje de las X? Por teoría, por definición, X es igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. ¿Y qué es esto de velocidad inicial por el coseno del ángulo? Justamente es la velocidad. Entonces aquí estamos usando la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme nada más, que nos dice que es la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Velocidad por tiempo, ¿ya? Entonces, este dato tenemos, X es 16, la velocidad por el coseno del ángulo es 16 para X, estamos en X, que es esta. Entonces 16 es igual a 16, el tiempo es 1 segundo. Aquí estamos. Por lo tanto, si volvemos a reemplazar en la fórmula anteriormente de la altura será igual a 12 por t menos 5t cuadrado, donde t es el tiempo anteriormente encontrado. Recuerde que estamos en el proyectil A encontrando usando las fórmulas tanto para la parte vertical como para la horizontal. Entonces aquí estamos en la horizontal y sustituimos el tiempo, que es 1 segundo, por lo tanto es la altura 7 metros. ¿Ya? Ahí tenemos la altura 7 metros. Nos estamos acercando, que el objetivo es saber el ángulo que tenemos en esta parte, que es el ángulo A. Analicemos ahora para el proyectil B. ¿Qué pasa con el B? Al ser lanzado, este tiene las mismas condiciones que el anterior, pero obviamente con su respectiva información. Entonces va a tener una velocidad en el horizontal, que será el módulo, que no se conoce, por el coseno del ángulo. En la vertical, de igual manera, esa velocidad inicial será al módulo por el seno del ángulo. De igual manera, la altura será la velocidad inicial por el tiempo menos la mitad de la gravedad por tiempo al cuadrado. Es negativo porque decimos que estamos en un lanzamiento vertical sentido contrario a la gravedad. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir. Recuerde que esta sería la misma h tanto para el proyectil lanzado desde A como para el proyectil lanzado desde B. Por lo tanto, la h es la misma. Entonces, sustituimos, serán 7 es igual. Pero, ¿cuál es la velocidad inicial en este caso? Ya hemos encontrado, nos dice que es la velocidad del módulo por el seno del ángulo y por el tiempo, que en este caso es 1 segundo. Es 1 segundo porque nos dice que los cuerpos son lanzados simultáneamente, es decir, al mismo tiempo. Si anteriormente ya encontramos que el proyectil A, el tiempo demorado es 1 segundo, eso significa que también para el proyectil B va a ser 1 segundo, puesto que es simultáneo. Menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y ahí tenemos dos variables, que es el módulo de la velocidad en el proyectil B por el seno del ángulo. Esto es igual a 12. ¿Listo? Esta es una ecuación temporal y nos vamos a ayudar de otra. Ahora, ¿qué pasa en la horizontal? X es igual a la velocidad en X por el tiempo. ¿Y qué es la velocidad en X? Acá está, ¿cierto? La velocidad en X es al módulo de la velocidad por el coseno del ángulo. Y por el tiempo, el mismo tiempo, que es 1 segundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Igualar las ecuaciones, ¿no es cierto? Listo, tenemos velocidad por coseno del ángulo igual a 12 y también tenemos velocidad por el seno igual a 12. Estas dos ecuaciones. Si ponemos 1 y a esta le ponemos 2, vamos a tener dos ecuaciones. Cuando tenemos dos ecuaciones que comparten sus variables o son las mismas variables, se puede encontrar estas por medio de un sistema o aplicando algún principio que permita complementar. Pero una de ellas sería hacer la división de la una por la otra, es decir, velocidad del seno del ángulo sobre velocidad por el coseno del ángulo. En los dos casos es igual a 12 y esto es la unidad.
Y seno sobre coseno por trigonometría sabemos que es la tangente. Entonces la tangente del ángulo es igual a 1. Si a este ángulo le aplicamos el arco de la función o tangente a la menos 1, eso es igual a 45 grados. ¿Sí, no es cierto? Entonces, recordemos, en trigonometría tenemos tangente del ángulo es igual a 1. Si quiero despejar el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 45. Y esa es la solución en este ejercicio. Bien. Veamos una parte de movimiento circular. Es aquel movimiento en el cual la trayectoria es una circunferencia. Aquí existen algunos conceptos que hay que tomar en cuenta, que hay que analizar para que no haya problemas en comprender posteriormente. Veamos, el desplazamiento lineal es la longitud de arco de la circunferencia recorrida por un cuerpo con movimiento circular. Se expresa en unidades de longitud. Entonces, el desplazamiento lineal es prácticamente la longitud de arco. El desplazamiento angular es el ángulo que recorre en el centro. Entonces, el desplazamiento angular es el ángulo que se recorre en este desplazamiento que cumple una trayectoria circular. El periodo es el tiempo que demora un cuerpo con movimiento circular en dar una vuelta completa. Entonces, un periodo es exactamente el tiempo que se demora en dar una vuelta, en cumplir un ciclo. El periodo T es igual al tiempo total sobre el número de vueltas. La frecuencia es el número de vueltas dado por un cuerpo con movimiento circular en cada unidad de tiempo. También se le puede definir como la inversa del periodo. Entonces, la frecuencia va a ser el número de vueltas que se da en un determinado tiempo, o la inversa del periodo. En este caso, es 1 sobre segundo su unidad de medida. Eso también equivale a un hertz. La velocidad lineal o tangencial es la magnitud vectorial cuyo valor nos indica el arco recorrido por una unidad de tiempo. El valor de esta velocidad mide la rapidez con la cual se mueve el cuerpo a través de la circunferencia. Se representa mediante un vector cuya dirección es tangente a la circunferencia y su sentido coincide con el del movimiento. Entonces acá podemos ver lo que insiste en este caso, que esta es una tangente del movimiento. ¿Sí? Es una tangente a la circunferencia. Es decir, si aquí trazo una línea que será su radio, está formando un ángulo de 90 grados. La velocidad angular es aquella magnitud vectorial que nos indica cuál es el ángulo que puede recorrer un cuerpo en cada unidad de tiempo. Entonces, la magnitud vectorial que nos indica el ángulo que puede recorrer un cuerpo en cada unidad de tiempo es la velocidad angular. Y esta se representa mediante un vector perpendicular al plano de rotación. ¿Sí? Entonces, si está rotando de esta manera, la velocidad angular será siempre perpendicular. Su unidad de medida, radianes sobre segundo. La aceleración tangencial es aquella magnitud vectorial que nos indica cuánto cambia la velocidad tangencial en cada unidad de tiempo. Se representa mediante un vector que es la tangente a la trayectoria. Entonces, aquí también podemos decir que si la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, es un movimiento acelerado. En el caso de la aceleración y la velocidad lineal ser opuestas, estamos hablando de un movimiento retardado. La aceleración angular es aquella magnitud vectorial que nos indica cuánto aumento o disminuye la velocidad angular en cada unidad de tiempo. Se representa mediante un vector perpendicular al plano de rotación, igual que la velocidad angular, pero en este caso nos indica cuánto aumento o disminuye esta misma velocidad. Si es acelerado, tienen el mismo sentido, y si es retardado o desacelerado, tienen sentidos opuestos. Su unidad de medida, de igual manera, radianes sobre segundo al cuadrado, porque estamos en aceleración. Entonces, el movimiento circular uniforme, ¿qué características tiene? Es aquel movimiento en el cual el móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales. En este caso, la velocidad angular permanece constante, así como el valor de la velocidad tangencial. Las fórmulas que rigen el movimiento circular uniforme: velocidad lineal es a la distancia, al arco recorrido sobre el tiempo, y la velocidad angular al ángulo de desplazamiento sobre el tiempo.
Son las unidades, son las fórmulas fundamentales en este movimiento circular. También este movimiento tiene algunas que se relacionan, como por ejemplo, velocidad angular y el periodo. Entonces, la velocidad angular, recordemos que es el desplazamiento del ángulo sobre el tiempo. También lo puedo definir como 2pi sobre el periodo. O en su defecto, la velocidad angular es a 2pi frecuencia. Entonces, todas ellas válidas. La relación de la velocidad tangencial y angular, entonces la velocidad tangencial es a la velocidad angular por r mayúsculas, que en este caso, en este estudio de este movimiento, va a ser el radio. Veamos un ejemplo. Una partícula gira por una trayectoria circular con una velocidad angular constante de 5 radianes por segundo. Encontrar el tiempo necesario para girar un ángulo de 620 grados. El tiempo necesario para dar 12 revoluciones, es decir, 12 vueltas. El ángulo en grados girado en 9 segundos. El número de vueltas que da en 2 minutos. Now, el tiempo necesario para girar el ángulo de 620 grados. Entonces, nos vamos únicamente a nuestras fórmulas. De ahí vamos a deducir todas ellas. Entonces, el desplazamiento angular dice que 620 grados. Entonces, para poder trabajar en el movimiento circular, hay que transformar todo a radianes. Me acuerdo de la parte de trigonometría, cómo transformaba a radianes, donde la relación es pi radianes 180 grados. Entonces, era 620 por pi radianes sobre 180, y eso es 10.82 radianes. Recuerde que grados con grados se simplifica, por eso me va a quedar radianes. Entonces, la velocidad angular, que es la que se tiene, vamos a despejar en este caso el tiempo, porque también tenemos el desplazamiento angular, tenemos la velocidad angular, entonces me hace falta el tiempo. De esta fórmula, tiempo es igual a desplazamiento angular sobre la velocidad angular. Eso significa que es reemplazar 18.82 radianes sobre 5 radianes por segundo, que es parte de los datos que entrega el programa. Entonces son 2.16 segundos el tiempo necesario para girar el ángulo de 620 grados. B, el tiempo necesario para dar 12 revoluciones. Para eso necesitamos transformar estas revoluciones en radianes, porque recordemos que las revoluciones no son más que los giros, las vueltas. En pocas palabras, estamos hablando de 12 vueltas. Entonces, el desplazamiento angular será n número de revoluciones por 2pi radianes. 12 por 2pi radianes, 75.4 radianes. Pero nos dice el tiempo necesario para dar estas 12 vueltas. Nuevamente, como en el caso anterior, necesitamos reemplazar en la fórmula tiempo es igual a desplazamiento angular sobre velocidad angular. En este caso, 75.4 radianes sobre la velocidad 5 radianes sobre segundos, y es 15,08 segundos. El tiempo necesario para dar las 12 revoluciones, que es el literal B. Bien, el literal C. El ángulo en grados girado en 9 segundos. Entonces partimos de las fórmulas bases de este movimiento. La velocidad angular al desplazamiento del ángulo sobre el tiempo. En este caso, el desplazamiento angular será a la velocidad angular por el tiempo. 5 radianes por 9 son 45 radianes. Pero como nos piden grados, aplicando los conceptos de trigonometría, transformamos en grados sexagesimales. Y son 2578.31 grados. El número de vueltas que da en 2 minutos, el literal D. El número de vueltas que da en 2 minutos. Entonces, partiendo del mismo concepto, en este caso, de la velocidad angular, será al desplazamiento angular por el tiempo. El desplazamiento angular, 5 radianes por 120, son 600 radianes. Entonces, ¿qué hacemos para saber cuántos? Dividir, ¿no es cierto? Los 600 radianes para 2 pi radianes. Entonces, ahí tendríamos el número de vueltas. ¿Qué debemos hacer? Los 600 radianes dividido para 2 pi radianes.
Veamos otro concepto del movimiento circular uniformemente variado, las características que en este sobresalen. Es aquel movimiento en donde la velocidad angular varía, pero permanece constante la aceleración angular, así como el valor de la aceleración tangencial. Entonces, las fórmulas son similares al movimiento rectilíneo, en este caso, pero manejando la parte o los conceptos de circunferencia. Entonces, solo por recordar, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es a velocidad final menos velocidad inicial por tiempo. Ahora, en este caso, la aceleración angular va a ser que velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. Es exactamente las mismas fórmulas, pero con su respectiva aclaración en el movimiento al que se trabaja. Hay una relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular, donde diremos que esa aceleración es igual a la aceleración angular por el radio. Bien, veamos un ejemplo. Una partícula parte del punto menos 2,6 y gira en sentido antihorario 500 revoluciones por minuto durante 4 segundos. Si el centro de la circunferencia está en el origen, encontrar velocidad angular, posición angular inicial, posición angular final, posición final definitiva, cuántas vueltas da en 4 segundos del periodo y la velocidad en la posición final. Bien, veamos, vamos por concepto. Por la primera, velocidad angular. La velocidad angular ya está definida en los 500 revoluciones por minuto, porque esa nos dice que son 500 vueltas por cada minuto. Entonces, estas 500 debemos transformarle a radianes por segundo. Por definición, sabemos que una revolución son 2pi, porque es una vuelta completa, y transformamos de minutos a segundos. Esos son 500 por 2pi radianes sobre 60 segundos, lo cual es 52.36 radianes por segundo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la velocidad angular. Partimos de la información que se conoce, que son las 500 revoluciones por minuto. Bueno, y acá podemos ver la gráfica, nos dice que parte del origen en la posición, en el punto menos 2,6 que está acá, y está girando en sentido antihorario. B, la posición angular inicial. Entonces, la posición angular inicial, recordemos cuál es esta, ¿no es cierto? Recordemos que el vector inicial parte de menos 2,6. Si yo quiero saber la posición angular, eso significa que necesito el ángulo. El ángulo es el que me dice el desplazamiento angular que sucedió o existió, o en dónde, o cuál es el ángulo de menos 2,6 para saber que esa es la posición angular inicial. El desplazamiento angular de donde parte, en este caso, este ejercicio. Entonces, yo tengo acá, recordemos vectores, es importante, esta es coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares los puedo transformar en coordenadas polares. No olvide, el módulo es el cuadrado de cada uno de los lados y eso dentro de la raíz cuadrada. Y el ángulo será las componentes en y que 6 sobre 2. Y hay que sumar 180 para ser positivo, puesto que está en el segundo cuadrante. Entonces, será el vector 6,32 metros, que es el radio, es decir, este radio, y 108,43 todo el ángulo medido desde la horizontal hasta dicho vector. Bien, entonces, si yo quiero la posición angular, es decir, el desplazamiento angular, en este caso, debo transformar los grados hexagesimales a radianes. Divido para 180 y multiplico por pi radianes. Entonces es 1,89 radianes. Luego nos dice la posición angular final. En este caso, la posición angular final será como cuando estamos encontrando la posición en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Decíamos que x es igual a velocidad inicial. Lo mismo acá voy a tener que será una velocidad, una posición angular inicial más la velocidad angular por el tiempo. Entonces, 1,89 radianes más 52.36 radianes sobre segundos por 4 segundos. Resolviendo esto, nos queda que la posición angular final
es de 211,33 radianes. En este caso, la posición final al momento de hacer todo este recorrido. La posición final del vector, esta es posición angular. La posición final, ¿qué será? De igual manera, necesito identificar el módulo del vector. Como está partiendo del origen, este módulo siempre será constante. Lo que sí va a variar son los ángulos. Ok, entonces 211,33 radianes debemos transformar a grados sexagesimales. 180 sobre pi radianes es 12.108.32 grados. Y esa será la posición final del vector, que también, como está en coordenadas polares, lo puedo transformar a coordenadas rectangulares, aplicando los conceptos de física, de trigonometría. Una partícula, el mismo caso, esta misma partícula, pero ahora, ¿cuántas vueltas da en 4 segundos? Bien, entonces, recordemos, ¿cuántas vueltas da en 4 segundos? Será la cantidad o el desplazamiento angular sobre 2 pi radianes, que es el valor que equivale a una vuelta. Entonces, necesitamos reemplazar el desplazamiento inicial más la velocidad angular por el tiempo sobre 2 pi radianes. Eso significa que el desplazamiento angular inicial va a ser 0, porque estoy analizando desde dónde parte, ¿sí? Entonces, ¿qué análisis estoy haciendo? Alguien dice, no, pero anteriormente ya encontramos que tenía un valor de 1,89, y luego, ¿por qué cambia? Porque al momento que estoy respondiendo, ¿cuántas vueltas da? No me dice cuántas vueltas da desde la horizontal del eje de las X, sino desde su partida, ¿cuántas vueltas da? Eso significa que en este momento mi horizontal es de donde estoy partiendo, ¿sí? Entonces, por eso es que su desplazamiento angular inicial es 0. Entonces, me queda 209, haciendo la operación 52.36 por 4, 209,44 radianes sobre 2 pi radianes. Son 33.33 revoluciones. El periodo, de igual manera, recordemos las fórmulas, periodos 2 pi radianes sobre la velocidad angular. 2 pi radianes sobre 52.36 es 0.12. La velocidad en la posición final, entonces ahora necesito la velocidad final, será a la velocidad angular por el radio. Entonces el radio es el módulo del vector que habíamos encontrado en varios casos anteriores, 6.32 por 52.36. En este caso, 330.92 metros por segundo. Bien, vayamos un poquito más allá a ver la parte de las leyes del movimiento. La primera ley de Newton. Un cuerpo de masa constante permanece en estado de reposo de movimiento con una velocidad constante en línea recta, menos que sobre ella actúe una fuerza. Un poquito de teoría rápidamente. La segunda ley de Newton, la más importante, conocida como ley fundamental de la dinámica, es la que determina la relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de dicho cuerpo. La definición o la fórmula básica en este caso es fuerza es igual a la masa por la aceleración. La tercera ley de Newton, si un cuerpo le aplica una fuerza a otra en acción, entonces el otro le aplica una fuerza igual y en sentido contrario. Ley de acción y reacción. Fuerza es una magnitud que mide la interacción que existe entre dos o más cuerpos. Toda fuerza modificada de estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Toda fuerza, eso implica que va a cambiar la posición o el movimiento de un cuerpo. Fuerza de rozamiento es aquella fuerza que surge entre dos cuerpos cuando uno trata de moverse con respecto del otro. El rozamiento es estático, esta se presenta entre la superficie que se encuentra en reposo, cuando un cuerpo está en reposo. El valor de la fuerza de rozamiento estático varía desde 0 hasta un valor máximo, el cual adquiere cuando el cuerpo en contacto está a punto de moverse. En este caso, nosotros nos entrará cinético porque vamos a tener cuerpos en movimiento. Condiciones de equilibrio. Un cuerpo se encontrará en equilibrio cuando la fuerza resultante que actúa sobre él sea igual a 0. Para esto las fuerzas componentes deben ser necesariamente coplanares y concurrentes, es decir, estar en el plano. Condición algebraica, la suma algebraica de las fuerzas debe ser tanto en X como en Y, 0. Condición gráfica,
se sabe que su resultante en un sistema de fuerzas es nula, por lo tanto debe ser un polígono cerrado. Es decir, si hago gráficamente la suma de fuerzas de un movimiento en equilibrio, por lo tanto, parte de la primera fuerza y la última termina donde comenzó la otra. Exactamente ahí será la sumatoria de las fuerzas 0. Diagrama del cuerpo libre. Hacer el diagrama del cuerpo libre de un cuerpo es representar gráficamente las fuerzas que actúan en él. Para esto se siguen los siguientes pasos. Primero, aislar el cuerpo. Puedo tener un vehículo, una polea, etcétera, etcétera. Hay que aislar todos estos elementos para hacerlo más comprensivo analíticamente. Se representa al peso del cuerpo mediante un vector dirigido siempre hacia el centro de la Tierra. Siempre será de forma vertical, entonces, representado como P o como W. Si existen superficies en contacto, se representa la reacción mediante un vector perpendicular a dicha superficie y empujando siempre al cuerpo. Esa es la normal. Si hubiesen cuerdas o cables, se representa la tensión mediante un vector que está siempre jalando al cuerpo previo corte imaginario. ¿Qué se refiere el previo corte imaginario? Lo vamos a ver cuando este se va a desplazar tanto en el eje de las X, en el eje de las Y, cuando no sea horizontal o no sea vertical. Si hubiese rozamiento, se representa la fuerza de rozamiento mediante un vector tangente a las superficies en contacto. Bien, entonces, lo que habíamos dicho depende todo de cómo esté el movimiento. Puede ser que yo tenga poleas. Estas, lo que debo hacer es separar o establecer el diagrama de cuerpo libre, aparte indicando sus fuerzas y sus pesos, tanto las fuerzas en el eje de las X, en el eje de las Y, cuando sea diagonal, como en este caso. Aquí este auto está en un plano inclinado, entonces eso significa que yo debo indicar el peso, siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra, entonces tengo que indicar que a un lado es el eje de las X y al otro lado el eje de las Y. La normal es la fuerza que se genera cuando dos cuerpos están en contacto. Tiene una dirección perpendicular a la superficie. El rozamiento cinético es aquello que se presenta cuando hay movimiento de un cuerpo respecto del otro, pero está en movimiento. Aquí está la fórmula, mucho cuidado. La fuerza de rozamiento es al coeficiente por la normal. Veamos un ejercicio. En la figura mostrada se refiere a esta figura. El cuerpo tiene masa de 8 kilogramos y la fuerza que aplica es de 80 newtons y el coeficiente de rozamiento 0.2, calcular la aceleración del bloque. Bueno, en la diapositiva anterior había indicado acá, para transformar a newtons, qué medidas debe ser, ¿no? Kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. Eso es equivalente a newton. Bien, entonces, posterior al análisis o a tener el problema, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Por definición, entonces estará la fuerza de rozamiento, el peso dirigido hacia el centro de la Tierra como m por g, es decir, masa por la gravedad, la normal perpendicular a la superficie y la fuerza que en este caso se está aplicando a este cuerpo de 80 newtons. Bien, análisis vertical o en el análisis en el eje de las Y, la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y o en la vertical debe ser 0, es decir, la normal es igual a ¿quién? A la masa por la gravedad, que es el peso, o en su defecto dice normal en el eje de las Y positivo, eje de las Y negativo, menos peso es igual a 0, que eso despejado nos queda normal es igual a m por g. Y reemplazando los valores de la masa 8 kilogramos y de la gravedad que también nos pide acá que considere como 10 metros sobre segundo al cuadrado, son 80 newtons, en este caso la normal. Hagamos el análisis horizontal, que recordemos anteriormente decíamos que la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X va a ser masa por aceleración, o decía la sumatoria de las fuerzas es masa por aceleración. Entonces, veamos en el eje de las X, ¿qué tenemos? En el eje de las X positivo está la fuerza de 80 newtons, y en el eje de las Y, en el eje de las X, pero en este caso negativo, tenemos la fuerza de rozamiento. Entonces, 80 menos fuerza de rozamiento, y eso es igual a masa por aceleración. Reemplazamos, en este caso, la fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración.
Bien, pero habíamos definido también la fórmula anterior en la diapositiva, a que es igual a fuerza de rozamiento, al coeficiente por la normal. El coeficiente nos da el problema, 0.2, por la normal encontrada anteriormente, 80, eso es 16 minutos. Entonces, únicamente reemplazamos, ¿no es cierto?, en las fórmulas que se hizo el análisis en la parte horizontal, y de acá despejamos aceleración, que son 8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, veamos otro ejemplo. Un bloque de masa se desliza con una velocidad constante hacia abajo en un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal. Determina el valor del coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano inclinado. Entonces, como primer paso, nos dice sacar el cuerpo a un lado para hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, se está desplazando el cuerpo, considero el eje de las X, perpendicular a este está el eje de las Y, donde se ubica la normal. Y recuerde que el peso está siempre dirigido hacia el centro de la Tierra, no va a cambiar, no puede variar. Entonces ahí está peso, que es masa por gravedad. Y se forma este ángulo que es exactamente congruente al ángulo por el cual se está deslizando este cuerpo. Obviamente aquí aparecen las componentes. Si yo tengo este ángulo, aparece para Y, recordemos, ¿no es cierto? El módulo del vector por el seno, y el módulo es el peso en este caso, el módulo del vector por el seno del ángulo es para el eje de las Y, y el módulo por el coseno para el eje de las X. Pero aquí hay que darse cuenta cómo está ubicado, ¿no es cierto? Este es el ángulo, este es el cateto adyacente, y este está haciendo referencia al eje de las Y. Por lo tanto, como es el cateto adyacente, es el coseno. Aquí, o en este caso, en la parte de acá, es el cateto opuesto al ángulo θ. Y si hago mi valoración siguiendo el teorema de Pitágoras o de la ley de senos, cosenos, entonces será el cateto opuesto, y el cateto opuesto en este caso es el seno. Bien, entonces una vez hecho esos análisis, aplicamos lo que nos dice la regla. La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Eso qué significa en Y? La normal positiva menos la fuerza que se tiene, que está descompuesta, que es masa por gravedad por el coseno del ángulo, es igual a 0. Entonces la normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. En X, de igual manera, tiene que ser 0 en este caso, ¿ya? Entonces la fuerza de rozamiento menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo es igual a 0, ¿ya? Y en este caso, la fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? Al coeficiente por la normal. Despejo el coeficiente, que es lo que me pide, y me queda masa por gravedad por el seno del ángulo sobre la normal. Luego sustituyo, ¿no es cierto? Acá estamos en el mismo. Voy a sustituir la normal que encontramos anteriormente, y es masa, gravedad por coseno del ángulo. Entonces esto se puede simplificar, y en este ejercicio el coeficiente de rozamiento es igual a la tangente del ángulo. Bien, eso es todo, estimados estudiantes. No olvide cartelera en línea, comunicación oficial, cafetería en línea, el área social para compartir con sus compañeros. La parte de dudas e inquietudes, hacerlo en este foro para el trabajo colaborativo. Les agradezco, hasta una próxima oportunidad.